and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord Es menester que cada primer día de la semana recuerde la muerte del Señor Jesucristo. Es importante que nosotros sepamos algunas cosas acerca de la cena del Señor, para que cuando tomemos ese pan sin levadura y ese jugo de uva, estemos conscientes de que es un acto muy serio, porque con ello estamos haciéndole a nuestro Señor un monumento espiritual. Así de que primeramente quiero que veamos acerca del origen de la cena del Señor y su autoridad. Cuando hablamos de la práctica de este evento o de este acto, lo encontramos ahí en Hechos 27. Abra su Biblia, por favor, Hechos 27. Y dice ahí la palabra de Dios: el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Ahí encontramos que hay una práctica común en los hermanos de Cristo, en los hermanos en Cristo, ya que estaban reunidos con un propósito principal: partir el pan. Y también el hecho de escuchar la predicación. En este caso, Pablo iba a predicarles habiendo de partir al día siguiente. El partimiento del pan en esta parte de la Escritura es la cena del Señor. No es el partimiento del pan en las casas, porque también se habla en la Biblia acerca del partimiento del pan en las casas. Pero aquí lo vemos en la reunión, el partimiento del pan en la reunión. Así de que es el partimiento del pan sin levadura y está usando una parte por el todo de lo que es el acto de la cena del Señor. Cuando nosotros nos reunimos, tomamos el pan sin levadura, cada uno de nosotros, recordando a nuestro Señor Jesucristo en su sacrificio por nuestra liberación, por nuestra remisión. Y también el jugo de uva, que es lo que representa la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz, por cuya sangre nuestros pecados son perdonados. Y de no haber sido derramada esa sangre, nosotros no tuviéramos perdón de pecados. La iglesia en este lugar estaba reunido con el primer propósito de partir el pan, de tomar la cena del Señor. Ahora no solamente estamos hablando de esta iglesia, sino que estamos hablando de que hubo alguien que enseñó a esta iglesia a que debía de tomar la cena del Señor. ¿Quién enseñaría a la iglesia en el primer siglo de que debía de participar de la cena del Señor? Bueno, yo creo que los principales de esa responsabilidad eran los apóstoles. Allá en Mateo capítulo 28, por favor, Mateo 28, versículo 20. Mire lo que dice la Sagrada Escritura ahí, Mateo 28, 20. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice: enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién enseñó a la iglesia de que debía de conmemorar la cena del Señor? Los apóstoles. Los apóstoles tenían la responsabilidad de enseñar a los hermanos, de enseñar a las iglesias a guardar todas las cosas que Jesús había mandado hasta que Él viniera.
Así de que ahí vemos una secuencia en cuanto a lo que debían de hacer los apóstoles y en cuanto a lo que estaba practicando la iglesia. El apóstol Pablo, como un apóstol diferente o un apóstol aparte de los 12, recibió de una manera particular el mandamiento de la cena del Señor para enseñarlo a la iglesia. Veamos ahí en 1 Corintios capítulo 11, 23, por favor. 1 Corintios 11, 23, el apóstol Pablo dice a los hermanos en Corinto: quiero que lo vean en su Biblia, por favor, porque muchas veces se tiene en duda lo que se habla de acá enfrente, pero si usted lo lee en su propia Biblia, no podrá dudar, porque estaría dudando de la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo en el capítulo 11, versículo 23, lo mismo que os enseñé. ¿Sí? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Lo que nos interesa de este versículo es: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. No eran palabras de Pablo, no era una ideología o una doctrina de Pablo, era la doctrina de Cristo. El Señor Jesús había dado órdenes específicas a los apóstoles y también dio órdenes específicas a Pablo como apóstol. Así de que Pablo recibió el mandamiento del Señor y también él lo enseñó a las iglesias donde él iba predicando. Pero todavía la más fuerza que encontramos en cuanto a la cena del Señor es que Jesús mismo la instituyó. Estando en vida, Jesús mismo instituyó la cena del Señor. Dice allá en Mateo 26, 26, por favor, Mateo 26, 26. Y vamos a leer hasta el versículo 29. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí está el Señor Jesús instituyendo la cena del Señor, aprovechando el festejo de la Pascua, ese festejo que conmemoraba la liberación de los hebreos cuando son sacados con mano poderosa de Egipto, donde eran esclavos. Esa conmemoración de la Pascua también traía a la mente de los judíos cuando nuestro Dios abrió el mar rojo para que pasaran por seco, ya que venían los egipcios para tratarlos de llevar a la esclavitud una vez más. Esta Pascua recordaba a los judíos cómo Dios abrió el río Jordán para que pasaran por seco hacia la tierra prometida, de donde fluía leche y miel. Con mano poderosa abrió el río Jordán, así como lo había hecho con el mar rojo, y pudieron pasar y cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida de Canaán. Esa Pascua recordaba pues cómo Dios pasó por alto cuando, estando ellos esclavizados en Egipto, Dios trajo mortandad sobre todo primogénito de los egipcios, pero no así de los primogénitos de los hebreos, cuya señal en los marcos de las puertas anunciaba al ángel de que esa casa era de hebreos, y por lo tanto el ángel de la muerte no tocó a los primogénitos en esos lugares. Así de que los judíos tenían una gran conmemoración por un gran recuerdo.
Nuestro Señor Jesucristo, estando como buen judío festejando la Pascua del Señor en un aposento alto, aprovecha para ahora decir: esto es mi cuerpo, tomando el pan sin levadura que se usaba para festejar la Pascua. Y decir: esto es mi sangre, tomando el precioso líquido del jugo de uva que se usaba también en la comida de la Pascua. Ahora pues el Señor es nuestro sacrificio pascual. Allá en Marcos capítulo 14, versículo 22 al 25, Marcos 14 del 22 al 25, por favor. Y mientras comían, dice, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y se lo dio a ellos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar un himno salieron contentos de ahí. Así de que no solamente Mateo, sino que también el evangelista Marcos registra el momento en que el Señor Jesús está instituyendo la cena. Y no solamente Marcos, sino que también Lucas registra este evento. Usted puede leerlo ahí en Lucas capítulo 22, versículos 19 y 20. Así de que la cena del Señor tiene su origen y tiene su autoridad por la propia institución del Señor Jesucristo, demandada a los apóstoles y enseñada a las iglesias por los apóstoles. Cristo no vivió en la iglesia. Cristo no estaba en la tierra cuando la iglesia fue establecida, pero dejó las ordenanzas a los apóstoles para que ellos enseñaran a la iglesia. Ahora Cristo edifica a la iglesia de una manera espiritual. Ahora Cristo edifica a la iglesia por medio de su palabra. Y de esa manera el Señor Jesús tiene contacto con la iglesia. Pero no solamente por medio de su palabra, en cada clase, en cada reunión que se hace en el nombre del Señor, sino que el Señor tiene contacto con su iglesia, tiene comunión con su iglesia cada primer día de la semana que tomamos la cena del Señor. Es una comunión con Jesús. Cada vez que la iglesia se reúne, el Señor está ahí. Aquí está el Señor. Si nosotros tenemos esto en mente, este punto tan importante, cuando tomemos la cena del Señor estaremos mejor conscientes de lo serio del acto mismo de estar tomando la cena del Señor. Y no estaremos pensando en cosas triviales cuando estemos llevando a cabo este acto de adoración. El tiempo de su observancia también lo encontramos registrado en las Sagradas Escrituras. El propósito primordial de la asamblea de la iglesia el primer día de la semana era para partir el pan, según lo leímos en Hechos 27. Así de que ahí encontramos que el tiempo de su observancia es el primer día de la semana. Pero no solamente encontramos ese detalle en cuanto al tiempo de su observancia, encontramos también indicios de la regularidad con la cual se tomaba la cena del Señor en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban unánimes en la doctrina, en las oraciones, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. Así de que había una regularidad en cuanto a observar la cena del Señor. No hay ningún indicio, amados hermanos y amigos, de que la cena del Señor fuera cada 15 días. No hay ningún indicio de que fuera cada mes, cada año, sino que todo indica que era con regularidad, cada primer día de la semana. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partiendo el pan, que también ahí vemos que el partimiento del pan, pegado con otros actos de adoración como son la comunión y las oraciones, está refiriéndose a la cena
a la mesa del Señor. No se está refiriendo al partimiento del pan en las casas. El deber de una asistencia constante nos indica también el periodo o la regularidad con la cual se festejaba la cena del Señor. En Hebreos capítulo 10, versículos 25 y 26, note lo que dice, por favor. Hebreos 10, 25 y 26. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio alguno por los pecados. ¿Se fija? El sacrificio mencionado ahí. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio de Cristo nuestro Señor. Cuando una persona peca deliberadamente, ya no va a haber otro sacrificio, ya el Señor fue sacrificado. Y por eso he recordado cada primer día de la semana en las reuniones. El Señor fue sacrificado por causa de nosotros, y por eso nosotros no debemos dejar de reunirnos. Cuando nosotros dejamos de reunirnos, dejamos de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros dejamos de reunirnos, pecamos deliberadamente en contra del Señor. Me estoy refiriendo cuando pudiendo reunirnos dejamos de hacerlo. Me estoy refiriendo cuando ponemos otra cosa en primer lugar antes que al Señor. Me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo en caso de enfermedad donde la persona está imposibilitada para allegarse al lugar de reunión. No me estoy refiriendo a cuando una persona tuvo un accidente en el camino y por eso no pudo llegar a la reunión. Me estoy refiriendo cuando se deja de reunir deliberadamente por otras cosas. Se peca voluntariamente contra el Señor y ya no queda más sacrificio por el pecado. Y el versículo que sigue dice, sino una horrenda expectación de fuego que ha de consumir a los adversarios. Así de que la observancia de la cena del Señor es regularmente, periódicamente, cada primer día de la semana. Es demandado por Dios que no deje de reunirse, que no deje de hacer este acto de adoración. Que no lo deje de hacer. Es comparado cuando usted abandona una reunión a cuando usted deja de comer. Cuando usted deja de comer un día, bueno, si es que lo ha hecho, si usted ha dejado de comer un día, ¿cómo se siente? Débil, acalambrado, tembloroso. Lo mismo que pasa con el espíritu cuando usted deja de tomar la cena del Señor. El propósito de la cena del Señor es muy interesante porque aquí es donde nosotros encontramos el punto central de por qué tomamos la cena del Señor. Mucha gente que nos visita en algunas ocasiones estira la mano para tomar un pedazo de pan sin levadura porque está viendo que los demás lo hacen, y luego estira la mano para tomar la porción de jugo de uva porque ve que los demás lo hacen, pero no sabe por qué. Muchas veces los visitantes no saben por qué, la mayoría de los visitantes no saben por qué. Y no saben por qué porque no están en el Señor, porque no tienen el estudio suficiente para entender por qué lo están haciendo. Bueno, entendemos que ellos necesitan enseñanza, entendemos que ellos necesitan preparación para comprender por qué se toma la cena del Señor, y muchas veces les explicamos qué es la cena del Señor, para que ellos hagan conciencia si es correcto que estiren la mano a agarrar el pan o el jugo, o mejor se abstengan de ello. Porque el hacerlo, hermanos, es un compromiso con Dios. Se supone que al hacerlo comprendemos el propósito divino. Y lo lamentable no es que amigos o visitantes no sepan para qué se toma la cena del Señor. Lo lamentable es cuando hermanos en Cristo no saben para qué están tomando la cena del Señor.
Y hermanos o hermanas en Cristo a veces toman la cena del Señor solamente como una rutina, solamente como una práctica de la iglesia, solamente como una liturgia en el catolicismo. Y se olvidan completamente del significado y del propósito por el cual la cena del Señor fue enseñada y observada. ¿Cuál es el propósito de la cena del Señor? En memoria de nuestro Señor Jesucristo. Haced esto en memoria de mí. Es un monumento a Cristo. Primera a los Corintios 11, 24 y 25. Si usted quiere tener un momento sublime, un momento serio, un momento de gran emoción, cuando tome la cena del Señor, hágalo en memoria de su Señor, del Señor Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y verá qué significado tan grande tiene la cena en la vida de cada uno. Hay hermanos que se conmueven cuando están tomando la cena del Señor. Hay hermanas que se conmueven cuando están tomando la cena del Señor. Y yo entiendo que algunos de ellos, porque les he preguntado, es porque están recordando lo que Jesús hizo. Lo que Jesús hizo por nosotros. Están tratando de pintar un cuadro en su cabeza, en su mente, de lo que el Señor hizo por ellos. Y eso conmueve, hermanos. Eso emociona, eso emotiva. De tal manera que nosotros, cada uno de nosotros, podemos hacer esa memoria de Cristo, ese monumento al Señor, con todo respeto, con toda reverencia, concentrando nuestra mente en un solo punto, nuestro Señor Jesucristo. También la cena del Señor tiene el propósito de anticiparnos la esperanza, porque dice la Escritura en 1 Corintios 11:26, hasta que Él venga. Así de que nosotros tenemos una esperanza viva debido a que estamos constantemente recordando la muerte del Señor Jesús por medio de la cena del Señor, hasta que Él venga. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor es como un llamamiento al Señor de que venga, de que lo estamos esperando con los brazos abiertos. Allá en Apocalipsis hay una lamentación por parte de los mártires. Señor, ven pronto. Señor, ven ya. ¿Hasta cuándo, Señor? Vengará nuestra muerte. Nosotros debemos de estar preparados cada día para la venida del Señor. Nosotros debemos de estar preparados cada día para cuando venga el Señor, no nos sorprenda como un ladrón en la noche, sino que nos sorprenda preparados, velando, estando alertas, esperándolo. Así de que bien haremos nosotros en tener en nuestra mente que al tomar la cena del Señor estamos anticipando nuestra esperanza hasta que Él venga. También, amados hermanos, el propósito de la cena del Señor lleva consigo algo hermoso y sublime, porque no solamente entendemos de que lo estamos haciendo en memoria de Cristo y estamos enfocándonos en recordar a nuestro Señor Jesucristo en su sufrimiento por causa de nuestra liberación, sino que también el acto lleva en sí mismo el compañerismo, hermanos. El compañerismo. 1 Corintios 10:17, mire lo que dice, por favor. Primera a los Corintios 10:17 dice: puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de aquel mismo pan. Así de que el propósito de tomar la cena del Señor es el compañerismo. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo. Por eso tomamos de un mismo pan. Por eso tenemos esa comunión.
al momento de estar unidos pensando exactamente en el mismo punto que debemos de pensar, estamos teniendo una comunión todos juntos. Y no estamos hablando solamente de los que estamos aquí reunidos, sino que estamos hablando de todos los hermanos del mundo que están reunidos en cualquier parte haciendo lo mismo. Una comunión, toda la iglesia que nuestro Señor Jesucristo conoce. Porque tomamos del mismo pan, lo hacemos con el mismo propósito, lo hacemos con el pan sin levadura, lo hacemos para recordar que nuestro Señor Jesucristo fue martirizado en la cruz. Y lo mismo es con el jugo de uva. Lo hacemos para recordar que su sangre preciosa fue derramada por todo el mundo. Así de que compañerismo. Cuando una persona se priva de estar en la cena del Señor, está privándose de la comunión con sus hermanos. Está privándose de la comunión con Cristo. Y no hay compañerismo en eso. ¿Usted le dice compañero a alguien que no es su compañero? Si usted trabaja con alguien y constantemente lo ve en el trabajo, es su compañero de trabajo. Si usted está en la escuela y todo el tiempo ve a una persona en la escuela, es su compañero, es su compañero de escuela. Y los dos participan de la misma cosa, están participando de la misma enseñanza. Y van con el mismo fin, prepararse, capacitarse para hacerle frente a la vida. Así de que la cena del Señor tiene el propósito grande del compañerismo unos con otros. Pero sobre todo, amados hermanos y amigos, el obedecer el mandamiento que es requerido por nuestro Señor Jesucristo, ya que por eso fue a la cruz. Nuestro Señor Jesucristo instituyó la cena en la sombra misma de su muerte. Un poco antes de ser entregado para morir, nuestro Señor Jesucristo instituye la cena del Señor. Y nosotros somos obedientes a Cristo si recordamos que Él fue el que murió por nosotros y que el propósito es que nosotros lo hagamos también. Debemos de comerla regular y dignamente, porque esto proporciona vigor espiritual. Ahorita mencionaba yo de que cuando nosotros dejamos de comer un día nos sentimos débiles, flacos. ¿Qué pasa cuando dejamos de tomar la cena del Señor? ¿Qué pasa cuando tomamos la cena del Señor indignamente? Déjeme explicar primero que indignamente tomar la cena del Señor se refiere a que usted esté tomando la cena del Señor y no tenga el propósito divino. Indignamente se refiere a que usted esté deliberadamente consciente de su pecado y no quiera arrepentirse y esté tomando la cena del Señor. Deliberadamente es que usted al momento de estar comiendo ese pan, masticando ese pan, esté pensando en otras cosas ajenas al sacrificio del Señor. Indignamente es no tener la comunión con Cristo mental que se requiere cuando tomamos la mesa del Señor. Y eso trae debilidad espiritual. No solamente el que falta y deja de participar, sino también el que participa de una manera indigna. Allá en 1 Corintios 11, 29 al 32, por favor. 1 Corintios 11, versículos de 29 al 32. Dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles, hay muchos enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque hay muchos enfermos, Señor. ¿Por qué muchos están dormidos espiritualmente, Señor? ¿Por qué hay muchos muertos, Señor? Porque se come y bebe sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir eso de discernir, Señor? Estás hablando palabras un poco altas para mi entendimiento. ¿Qué significa discernir? Pensar, meditar en lo que se está haciendo. Usted está masticando el pan sin levadura, está pensando
que ese cuerpo fue martirizado por causa de nosotros. Usted está tomando el jugo de uva, está recordando el precioso líquido derramado sobre la cruz por causa de nosotros. Eso es discernir. Cuando usted toma la cena del Señor, no discierne estas cosas, está haciéndolo indignamente. Si usted lo hace por rutina, si lo hace solamente por hacerlo, si lo hace por taparle el ojo al macho, si entendemos el dicho, tapar el ojo al macho, o sea, para que los demás no me digan nada, está haciéndolo indignamente. Usted debe de estar tomando la cena del Señor con plena conciencia de lo que está haciendo. Si no es así, usted está enfermo, está dormido espiritualmente y va a morir espiritualmente. En esta noche yo les quiero invitar a que meditemos. No termino el estudio, hay más versículos que considerar, pero yo le invito en esta noche a que medite en esto. Y para la siguiente semana seguiremos con este estudio, deseando de todo corazón que los demás hermanos estén con nosotros también. Le invito a que medite en el sacrificio del Señor Jesús y que no tarde en venir a los pies de Él arrepentido, arrepentida, para que sea bautizado y así sea perdonado de sus pecados. Le invito, amado hermano, hermana, si ha caído de la gracia a usted, si ha tomado la cena indignamente, a que haga arreglos con el Señor esta noche. No deje pasar más tiempo, porque si la muerte le sorprende, si el fin del mundo le sorprende, usted irá al castigo eterno por no arrepentirse a tiempo. Así de que medite muy bien en esta lección mientras cantamos este himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado, y para la siguiente semana seguiremos con la segunda parte. Por lo pronto yo les agradezco su fina atención y que el Señor los bendiga. De pie, por favor, para entonar este canto. And be gracious unto you, and be